חסרון אמונה, תבואי תשורי מראש המנה. אמונה היא בחינת תפילה, ויהי ידיו אמונה. En días pasados habíamos comentado que habían dicho algo así, que querían un estudio que fuese un poco más enfocado hacia la Sefirot. Entonces vamos a ver un repaso sobre Sefirot. Entonces esto principalmente es basado en la enseñanza del Rab Itzhak Ginsburg, que Hashem le dé larga vida. Él es el que maneja las 10 Sefirot. Aquí principalmente hay que tener en cuenta que para Kadosh Baruj Hu solamente existen 2 naciones. Esos son los Benei Israel y son los Benei Noach. El caso de los Benei Israel, se le van a asignar 3 Sefirot, que son las 3 Sefirot, van a ser esferas, así se les va a llamar, esferas. Entonces es el plural. El singular sería Sefirá. Entonces bueno, va a haber 3 Sefirot para los Benei Israel, que son Keter. Keter va a significar corona, es lo que está por encima. Entonces la corona, así como está por encima, va a simbolizar la presencia divina. Posteriormente, la siguiente Sefirá va a ser Jochma. Jochma va a ser sabiduría. De ahí viene Biná. Biná va a ser entendimiento. Entonces, bueno, esas 3 Sefirot corresponden al pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre a Kadosh Baruj Hu va a ser un despertar de arriba. Esto es de que Keter, que simboliza la presencia divina, es lo que va a enviar a Kadosh Baruj Hu. Entonces el Bene Israel va a recibir, entra su Jochma, que Jochma va a ser el potencial que va a tener, en ese caso el Yehudí, el judío. Posteriormente la Biná, y cuando él logra mezclar lo que es la Jochma y la Biná, que sería la sabiduría y el entendimiento, es cuando a partir de ahí se va a formar el conocimiento. Entonces ese conocimiento es lo que se conoce como Da'at. Entonces son 3, principalmente 3 Sefirot, y cuando estas 3 están, no está Keter. Entonces bueno, lo que primeramente hace Hashem es que a través de Keter envía todo hacia su pueblo. Una vez que el pueblo lo recibe, ahora viene un despertar de abajo hacia arriba. Entonces a partir de esa Jochma y esa Biná recibida, se forma Da'at, que es conocimiento, y aquí viene el despertar hacia arriba. Este conocimiento, pues principalmente va a ser el conocimiento de la Torah. Por eso es que aquí una de las reglas que estipulan los sabios es de que no puede un Benei Noach agarrar una Torah y él, con su propio entendimiento, con su propio Da'at, tratar de descifrar qué es lo que significa la Torah. Eso le está prohibido al Benei Noach. ¿Por qué? Porque cuando un Benei Noach hace eso, como su entendimiento y por ende su conocimiento no se ha rectificado, va a agregarle o va a quitarle a la Torah. Entonces eso, en lugar de beneficiarle a un Benei Noach, le va a perjudicar. Entonces aquí, ¿cuál es el consejo que se da? Bueno, toda Torah que queramos recibir va a ser únicamente a través de los sabios de Israel. Entonces ese Da'at, ese despertar de abajo hacia arriba, lo da el pueblo de Israel cuando él hace nuevas interpretaciones de Torah. Entonces de esa manera viene un despertar de abajo hacia arriba. Ahora bien, entonces el Benei Noach, ¿qué le corresponde? Al Benei Noach le van a corresponder las 7 Sefirot restantes, nos dice el Rab Itzhak Ginsburg. ¿Cuáles son esas 7? Pues vamos a tener que va a ser Gesed, que es bondad. Vamos a tener que es Geburah, que va a ser rigor. Tiferet, que es armonía. Luego vamos a tener a Netzach, que es victoria. Ot, que va a ser esplendor. Yesod, que es fundamento. Y finalmente Malhut. Entonces esas son las 7 Sefirot que le corresponden al Benei Noach. Estas 7 también son llamadas Midot o medidas. ¿Qué va a implicar esto? Bueno, va a implicar que cada una de estas la tiene que rectificar el Benei Noach. Entonces 7 no es casualidad, esas 7 se refieren... Son para rectificación. Sí. Esas 7 se refieren a las 7 leyes. Entonces cada una de estas va a tener una ley en particular. Entonces cuando hablemos de Gesed, Gesed va a tener ahí internamente la ley de no a las relaciones sexuales ilícitas. Cuando hablamos de Geburah, ahí va a estar la ley de no asesinar. Tiferet, no robar. Netzach, no idolatrar. Ot, no blasfemar. Yesod, no comer miembro animal con vida. Y Malhut, establecimiento de cortes y leyes de justicia. Entonces bueno,
Bajo este esquema, entonces el Benei Noach, ¿qué es lo que tiene que hacer? Rectificar sus 7 midot, que corresponden a sus 7 leyes. Entonces cada una de estas leyes, vamos a poner aquí en el pizarrón, cada una de estas 7 leyes tiene una razón de ser, ¿no? Entonces, bueno, aquí esas las 3 que les decíamos, 3 superiores, corresponden a Bnei Israel, Keter, Jochma, Binah. Cuando no está Keter, surge Da'at. Entonces, bueno, la unión de Jochma y Binah es Da'at, y esto es lo que un grupo muy conocido que es Chabad representa esto. La Jochma, la Binah y la Da'at. Si se dan cuenta, las primeras letras son precisamente la palabra Chabad, ¿sí? Que es, ellos estudian la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. De ahí hacia abajo vamos a tener que están las 7 sefirot que corresponden a los Benei Noach. Entonces Gesed que va a representar la que aquí le pusimos quinta ley, es no relaciones sexuales ilícitas. Esa está dada por Abraham. Abraham, él es el que va a representar el Gesed. Nosotros sabemos que la parte de Abraham, ¿cuál era? Abraham era su bondad tal que él siempre buscaba dar, ¿sí? Entonces vemos que desde el principio también él va a representar esa emuná. Él sale de Ur de los Caldeos. Sabemos que Abraham es de alguna manera viene de una familia donde había mucha idolatría. Finalmente él decide seguir a ese Dios verdadero, y hay una historia de Abraham que él estaba pequeño y entonces su papá hacía dioses, y entonces un día se va su papá. Para esto, bueno, tenía 5 años Abraham en ese entonces, y le dice a su padre, le dice: papá, de todos estos dioses, ¿cuál es el más fuerte? Y le dice su padre Abraham, dice: de todos estos dioses, pues no está aquí el Dios, ese es el Dios todopoderoso, él es el Dios más fuerte que todos estos dioses. Entonces Abraham en ese momento decide en su corazón: yo voy a creer en ese Dios. En otra ocasión le corresponde a su padre hacer alguna cosa, se queda él solo en la tienda. Entonces ya para eso tenía Abraham ya 13 años, y aquí de repente él llega y una señora de 100 años le dice: quiero un dios, ¿qué novedades tiene? Llega, ¿no? Así a la tienda de dioses, ¿qué novedades tiene? Y le dice a Abraham: señora, ¿no le da vergüenza? Y se le dice: ¿por qué me va a dar vergüenza? Si no le da vergüenza de que usted esté buscando un dios. ¿Cuántos años tiene? Le dice: 100 años. ¿Sabe cuánto tiene este nuevo dios? Apenas tiene 2 días. ¿No le da vergüenza que usted está poniendo su fe en algo que tiene 2 días de existencia? Y entonces así se empezaba a burlar de mucha gente Abraham, que iba buscando dioses, ¿no? Finalmente empieza Abraham a jugar y empieza a romper todos los dioses. Llega su papá y le dice: ¿qué pasó? Le dice: no, padre, no me vas a creer lo que pasó. Vino el Dios Todopoderoso y peleó con todos y los destruyó a todos, ¿no? Todo esto, las burlas y lo que hizo Abraham, llegó a los oídos de Nimrod. Entonces Nimrod, ¿qué hizo? Pues lo mandó a que un decreto de muerte iba a ser quemado en la hoguera. Entonces para eso pues tenían un horno, encienden el horno, ya que está caliente pues hacen pasar a Abraham. Y entonces una de las personas que estaba ahí, había una rendijita, por ahí estaba él observando y veía que había varios seres adentro como danzando. Y entonces dice: todavía está vivo, súbanle más el fuego. Y le suben más el fuego. Y se vuelve a ver, y vuelve a ver que había personas adentro moviéndose. Y vuelve a decir el rey Nimrod: súbanle más al fuego. Llega al máximo, a tal grado que cuando se acercaban las personas que estaban cuidando del horno, de nada más acercarse tantito, morían del calor que había, ¿no? Entonces para esto, en ese mismo intervalo, está el hermano de Abraham, y le pregunta que es el papá de Lot. Le pregunta y dice: bueno, ¿tú quién crees que es Dios? ¿Yo, Nimrod, o el Dios que dice Abraham? Y entonces él no contesta, dice: te respondo una vez que salga Abraham, o que no salga. O sea, ya una vez que pase, vemos lo que pasa y ya te respondo. Entonces pasa, ya finalmente abren el horno, sale Abraham
como si nada, o sea, no le pasó absolutamente nada. Y entonces en ese momento le pregunta, bueno, ¿y qué has decidido? Le dice el hijo, el hermano de Abraham, Nimrod, le dice, pues yo creo en el Dios de Abraham. Dice, ok, ¿crees en el Dios de Abraham? Pues te vas al horno, ¿no? Muere calcinado. Entonces ahí es donde se queda huérfano Lot. Entonces a partir de ahí Abraham tiene que huir. Y entonces él se convierte en el hebreo. ¿Por qué en el hebreo, el del otro lado? ¿Por qué? Porque él es desterrado de alguna manera, él también decide desterrarse. Y entonces le dice a Hashem, vete de tu tierra, de tu pueblo y de tu parentela al lugar que yo te diré. Le estaba diciendo, vete de las tradiciones de tu pueblo, vete de las tradiciones de tu casa, olvídate de todo aquello que está exterior a ti. Dice, conócete. Nos dicen los sabios, no leas al lugar que yo te diré, sino lee hacia ti. ¿Cuál es hacia ti? Conócete quién eres. Entonces, ¿cuál es lo que va a querer Akadosh Baruj Hu que haga Abraham? Que se conozca que él no es un cuerpo. Entonces, cuando uno se despoja de todo lo externo, uno se da cuenta que es un alma, que es más superior. Entonces, bueno, Abraham a partir de ahí, él decide creer en Hashem, y a partir de ello empieza a enseñar, ahora sí que ese nuevo Dios, ¿no? En ese momento, bueno, sería algo equivalente como lo somos nosotros en este momento. Dejamos ahora sí que la idolatría y empezamos a caminar siguiendo un solo Dios. Entonces estamos en la parte de Gesed, Abraham. Abraham va a representar entonces el abrir sus tiendas. Dice que tenía su tienda abierta de los 4 lados. ¿Por qué? Porque él recibía a todas las personas y hacía algo después de que la gente comía. Llegaba y comía, tenían su tienda en el desierto y le decían, decían, bueno, a ver, ¿ya comiste? ¿Ya viste? Ok, dice, sí, ¿cuánto te debo? Dice, bueno, pues mira, si me piensas pagar, me lo tienes que pagar, da una cantidad exuberante, ¿no? Imagínense que le decía, me vas a pagar 10,000 pesos. Y de repente la gente, ¿qué? 10,000 pesos, pero ¿qué? Ahora sí que rompí, ¿no? Dice, no rompí nada. Dice, no. En el desierto, ¿quién te da agua? ¿Quién te da alimento? Nadie. O sea, aquí en el desierto todo esto vale oro. O sea, yo puedo cobrarte hasta más si quiero, le dice Abraham, ¿no? Le dice, pero si no tienes para pagar, no te preocupes. Solo tienes que darle gracias al creador de todo esto. Entonces ya finalmente ellos decían, no, pues gracias a Hashem por todo lo que nos das, ¿no? Y ya por el alimento de la tierra y demás. Y así le hacía cada persona que entraba a su tienda, ¿no? Dar, primero alimentarlos, o sea, alimentarlos y luego que dan agradecimiento, ese es el Gesed, esa es la bondad. Entonces aquí no hay restricción. Todo aquel que quiere recibir a Hashem, ahí está Hashem. Por eso representa a Abraham. Y vemos que así también a Hashem le hizo a Abraham. También, de cómo lo salvó y demás, fue el Gesed de Hashem lo que lo atrajo. Entonces, bueno, finalmente llega Nimrod, da en cuenta el Midrash, llega Nimrod también en una ocasión, hambriento, después de caminar un buen largo, lo recibe Abraham como a todos, les enjuagaba los pies, sus manos, todo, les preparaba un banquete. Entonces llega Nimrod, se sienta en la mesa, empieza a comer y pide más, ¿no? Al final dice, muy bien Abraham, ¿cuánto te debo por todo esto? Y entonces le dice a Abraham una pregunta, tú eres Dios, ¿verdad? Le dice, sí, yo soy Dios. Le dice Nimrod, muy bien, qué bueno, pues justamente a ti te estaba esperando. Sí, te estaba esperando. Bueno, pues ¿cuánto te debo? No, pues me debes, pues mira, te lo voy a dar en dólares para que no sientas tan feo, ¿no? Me debes más de 10 millones de dólares, ¿no? ¿Qué? ¿Pero qué comí? Me dice, no, es que no nada más lo que tú comiste, tú eres Dios. Toda la gente que viene aquí a comer a esta tienda, pues le digo que le den gracias a Dios. Entonces, si tú eres Dios, págame todo lo que esa gente comió. Entonces, en ese momento ya se queda el rock, cambió de color y demás. Y dice, bueno, es que la verdad es que no soy Dios, soy un ser humano. Bueno, entonces dale gracias a Dios. Entonces, ahí finalmente Nimrod le da gracias a Dios. Y es un midrash muy bonito, ¿no? Finalmente, Nimrod reconoce que él no es Dios, que Akadosh Baruj Hu es Dios. Y bueno, eso representa Gesed. Relaciones sexuales ilícitas. ¿Por qué va a caer, bueno, ahora sí que apegado aquí a Abraham? Una relación sexual ilícita, eso por naturaleza lo va a traer el hombre. El hombre tiene, de alguna manera,
ese gesed, esa bondad del árbol de la vida, vamos a ver que el lado izquierdo va a representar el lado femenino, la mujer. La mujer va a tender a tener estas sefirot. Ella va a tener biná, ella va a tener geburá, ella va a tener esplendor. Del lado derecho va a representar el sendero masculino, jochma, gesed y netzach. Va a tener el varón sabiduría, va a tener bondad y va a tener también victoria. ¿Cómo se va a reflejar esto? Pues bueno, la mujer es entendida. A la mujer, por más que le enseñen, dice, no quiero ver, a ver, explícame, ¿cómo piensas hacer esto? ¿No? De ahí viene el entendimiento. La gebura, el rigor. ¿Quién es la que pone las reglas en la casa? La mujer. No, aquí se llega a tal hora y si no llegas, te dan, ¿verdad? Luego el esplendor. El esplendor, ella quiere ser siempre única. Entonces ella siempre quiere ser única. Si yo soy única, si a la mujer se le compara con alguien más, grave error, ¿no? Despierta automáticamente la gebura del amor. El varón, por otro lado, tiene un potencial infinito. Esa sabiduría es de que el varón dice, yo tengo el potencial infinito de poder hacer cualquier cosa. O sea, las ideas van a estar muy fuertes y puede ser capaz de hacer cualquier cosa. La bondad. El hombre por naturaleza siempre quiere dar. Siempre va a querer dar, siempre va a querer dar. Entonces eso se va a reflejar precisamente en la quinta ley, en las relaciones sexuales ilícitas. Por ejemplo, una de las cosas que el hombre va a querer dar es siempre vida. Entonces sabemos que cómo se da vida, pues a través de una relación. Entonces por eso el hombre va a tender siempre a querer tener muchas mujeres. ¿Por qué? Porque quiere dar mucha vida. ¿Sí? Entonces automáticamente el hombre por naturaleza va a tener un aspecto de lujuria integrado. Entonces esa es la rectificación que va a representar Abraham. ¿Qué implica eso? Implica que del mismo tipo una relación sexual ilícita va a ser aquello que siempre demos, pero la fuente de dar, ¿por qué es? Entonces muchas veces nos dicen los sabios, no podemos dar infinitamente. ¿Por qué? Porque un ejemplo es, por ejemplo, el gesed, la bondad, es representada por el agua también. ¿Qué pasa cuando hay exceso de agua? Sabemos que el agua es vida, ¿no? Pero cuando hay exceso de agua, ¿qué es? Un diluvio. ¿Qué hizo el diluvio? Trajo muerte. Entonces aquí hace falta la restricción. Entonces cuando queremos dar como si fuésemos Dios, ahí estamos ya transgrediendo. Entonces eso es una relación sexual ilícita. ¿Por qué? Porque nuestra relación está siendo ¿con quién? Con el ego. El ego va a ser casi la mayor de las veces la fuente por la cual el hombre quiere dar. Quiere dar porque quiere que lo reconozcan. Quiere dar porque quiere honor, quiere algo. Entonces bueno, ese es el primer punto a rectificar. Relaciones sexuales ilícitas, tanto físicamente, o sea, relación de hombre con mujer y ambos ya estén comprometidos o casados, sería una relación sexual ilícita como tal, ¿no? Lo más entendible. Otra ilícita sería hombre, Dios no lo quiera con animal. Hombre, Dios no lo quiera con hombre. Mujer con mujer. De ahí vienen otras relaciones sexuales ilícitas que ya van a ser enfocadas más hacia cuestiones espirituales. Por ejemplo, cuando uno toma una moral que no es correcta, es una relación sexual ilícita. Y a eso es a lo que va a hacer referencia cada uno de los profetas cuando dicen, porque Israel se prostituyó con las demás naciones. ¿Qué significa que se prostituyó? Que tomó tradiciones, costumbres de otros pueblos. Entonces ese es otro aspecto de la relación sexual ilícita. Entonces bueno, aquí Abraham va a representar eso. ¿Cómo lo rectificamos? Cuando nosotros hagamos lo mismo que hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Solamente él vio que la fuente de todo era Hashem. Entonces bajo ese aspecto, por eso cuando entraban a su casa decían, bueno, ya recibiste todo, ahora dale gracias a Hashem. Siempre que hagamos cualquier tipo de lo que sea, tanto en el trabajo, querramos dar algo, tener en cuenta que nosotros solamente somos un medio, no somos la fuente de benevolencia, no, somos un instrumento de Hashem, y si nosotros somos conscientes de que Hashem es la verdadera fuente de todo, entonces ahí rectificamos esto y no vamos a caer en una relación ilícita. Lo mismo pasa en el caso de un varón. Cuando un varón toma una esposa, pues bueno, una de las reglas aquí es que le tiene que ser fiel a su esposa. ¿Por qué? Porque de esa manera él está cuidando ese pacto que hizo con Hashem.
cuando Dios no lo quiera, él pone sus ojos en otra mujer, entonces ya está violentando este pacto y entonces está creyendo él que además de Hashem existe alguien más. ¿Por qué? Porque ya está por encima de la ley de Hashem, ¿no? Siguiente, Geburah. En el caso de Geburah, ahí va a representar a Yitzhak. Cuando leemos en la Torah sobre Yitzhak, de Yitzhak casi no conocemos nada. Solamente sabemos que Yitzhak pues, fue descendiente de Abraham, que Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Yitzhak. Pero también algo que sí sabemos de Yitzhak es que Hashem en un momento le dice a Abraham: ve al monte Moriah y me ofrecerás a tu hijo Yitzhak como ofrenda, ¿no? Entonces ahí vemos que Yitzhak, nos dice el Midrash, que Yitzhak no era un niño. O sea, muchas veces creíamos que a lo mejor era un niño de 13 años o de 7, no. Yitzhak tenía 36 años, entonces ya era un señor. ¿Cuándo lo ofreció? Sí, cuando lo ofreció. Entonces lo lleva, va con su padre Abraham, y entonces también el Midrash nos platica que cuando él tiene que cruzar un río, en ese momento pues el agua le llega al cuello a Abraham, y entonces él clama a Hashem, le dice: Hashem, yo quiero cumplir con tu voluntad, ¿no vas a permitir que la cumpla? Dice que en ese momento descendió el nivel del agua, ¿no? Pasa con Yitzhak, y ya conforme van subiendo llegan a la cumbre del monte Moriah, y en ese momento el mismo Yitzhak pregunta, ¿no? Le dice: padre, aquí están los leños, aquí está todo, pero ¿dónde está el cordero? Y le dice a Abraham: Dios proveerá, hijo mío. Finalmente, pues cuando se da cuenta que no hay ningún cordero, llega ahora sí que donde está la piedra, donde va a ser la ofrenda, y le dice: bueno, hijo, pues súbete. Entonces se acuesta Yitzhak, él ayuda a su padre a amarrarse, todo. O sea, ¿por qué? Porque él estaba de acuerdo en que si esa era la voluntad de Hashem, le iba a cumplir. Ahí nos refleja qué es lo que va a representar Yitzhak. Yitzhak va a representar el temor reverente. El temor, ¿cuál es el temor reverente? El temor a Dios va a ser aquel temor de hacer siempre su voluntad. No importa ¿Hacer siempre su voluntad, la voluntad de Hashem. Ah. Sí. Entonces, bueno, aquí es rigor también. ¿Por qué? Porque el rigor lo que va a hacer es limitar, en ese caso, hacer siempre la voluntad de Kadosh Baruj Hu, ¿no? De Hashem. Balancear, equilibrar. Entonces, bueno, Yitzhak finalmente, pues ya cuando está Abraham a punto de degollar a Yitzhak, soy una voz que le dice: Abraham, Abraham. Y corresponde a Abraham: heme aquí. Le dice: no le hagas nada al joven. Hashem se ha dado cuenta de que tienes temor de él. En ese momento vemos que Gesed, la fuerza de Gesed es a tal grado, cuando la conectamos con Hashem, nosotros le podemos entregar a Hashem todo, sin tener ninguna reserva. Decimos: Hashem, todo es tuyo. Me pides un hijo, ahí está mi hijo, como lo hizo Abraham. Abraham amaba mucho a Yitzhak, pero a tal grado que su amor por Hashem fue mayor. Entonces entregó a Yitzhak a Hashem. Entonces, posteriormente a ello, lo que vamos a darnos cuenta es de que Yitzhak nos dice la Torah que hizo pozos. Y de los pozos que hizo, dice que... Así con la mitad de la cara. De los pozos que hizo, nos dice que todos los pozos se taparon, excepto los que Yitzhak abrió. Entonces de eso nos habla únicamente la Torah, que los pozos que había hecho Abraham, todos fueron tapados, excepto los que hizo Yitzhak después. Pero que hizo Yitzhak, dice que Yitzhak destapó los pozos que había hecho su padre, y que estos nunca más fueron tapados. Ahí viene una enseñanza. Cuando nosotros enseñamos preceptos por gesed, por bondad, no es suficiente. No es suficiente que nosotros amemos a las personas y les digamos: mira, a Kadosh Baruj Hu dice que estas 7 leyes tienes que cumplirlas. No, ¿por qué? Porque eso se les va a olvidar. ¿Qué es lo que nos viene a enseñar Yitzhak? Dice: yo les vengo a enseñar el temor a Hashem. Para que toda enseñanza de Dios quede en nuestros corazones bien grabada, tiene que haber un temor. Entonces, lo primero que tenemos que obtener es el temor de Dios. ¿Cuál es el temor de Dios? El temor de Dios está por encima del amor. Muchas veces uno puede pensar que es al revés. No.
El temor de Dios está por encima del amor. Existe otro que es una confusión. O sea, temor de Dios no es temerle a Dios, no. El temerle a Dios sería miedo a Dios. Y entonces está bien. Cuando un niño se le quiere enseñar de Dios, le dice, mira, Dios te va a castigar si no cumple los mandamientos que te manda. Entonces, eso para un niño está bien. Un niño se le empieza a meter temor. ¿Para qué? Para que él empiece a guardar los preceptos de Dios. Pero una vez que va creciendo, se le va enseñando que no es lo correcto. ¿Cuál es el servicio más adecuado? Pues por amor. O sea, yo hago esto, ¿por qué? Porque yo reconozco que Hashem es mi Dios, que Hashem es la fuente de todo el bienestar que yo tengo. Entonces, bajo ese aspecto, entonces yo sirvo a Dios. Pero no es suficiente. ¿Por qué no? Porque si no hay temor, entonces de nada sirve mucho amor que yo tenga. El temor, ¿qué es lo que va a hacer? El temor, unido al amor, va a decir, ok, yo no voy a violentar estas leyes, porque en el momento que yo las violente, Dios me libre, yo me alejo de Hashem. Ese es el temor reverencial. Yo no quiero dañar mi relación que tengo con Hashem. Por eso vemos que el temor va a ser mucho más grande que el amor. ¿Cómo vemos ahora sí que en dónde vemos eso representado? Lo vamos a ver en David Amelech. David Amelech va a representar Malhut. Malhut es el reino. Ese reino, pues al igual así como cada uno tiene bondad, así que un concepto, va a representar también partes del cuerpo. Gesed representa la bondad, que es la mano derecha. La mano derecha va a representar la bondad. Si ustedes son observadores, cuando dan algo de corazón, lo dan con la derecha. Cuando dan algo así con restricción, lo dan con la izquierda. Pero porque ese es el rigor, ese es el que pone el límite. Pero cuando damos algo así de corazón y no queremos nada de regreso, es con la derecha. Entonces la derecha va a representar Gesed, la bondad. La izquierda va a representar el rigor. Hay que poner límites. O sea, voy a dar, pero voy a dar con límites. Cuando, ahora sí que estos dos se unen, estas dos sefirot, llegan a un equilibrio, se forma Tiferet. Tiferet es el tronco. Esto va a representar la armonía. La armonía representa a Jacob. Jacob es, de alguna manera, él va a recibir toda la enseñanza de Abraham y toda la enseñanza de ¿quién? De Isaac. ¿Sí? Entonces, Jacob recibe todo de su padre, entonces él tiene la bondad, pero también tiene todo ese temor reverencial que tenía su padre Isaac. Entonces Jacob representa el equilibrio. Equilibrio, y también se le da el concepto de hermosura. Entonces la belleza. La belleza es que todo es en equilibrio. Entonces cuando uno aprende a tener bondad y a tener rigor al mismo tiempo, ahí es donde se va a generar algo que se conoce como misericordia. La misericordia no es dar, no. La misericordia es voy a dar, pero voy a dar a quién le doy y cómo le doy. ¿Cómo sería ese aspecto? O sea, el hecho de dar, se va a dar. Pero por ejemplo, si yo voy circulando por la calle y se me acerca una persona y me dice, necesito dinero, deme algo para un taco, ¿no? Entonces yo puedo darle algo para que se coma ese taco. Y estoy actuando en bondad. ¿Por qué? Porque lo necesita, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es de que si muchos más siguen el mismo ejemplo de darle, esa persona va a depender de los demás siempre, ¿no? Entonces todos los días va a estar ahí parado esperando a que alguien les dé algo. ¿Sí? Si yo ocupo el rigor, pues el rigor es el otro extremo, ¿no? Si se dan cuenta del otro extremo, ¿qué sería? No, pero ¿por qué le voy a dar? O sea, que trabaje, está joven, empezamos a buscar y entonces decimos, ¿por qué le voy a dar? Y entonces no les damos, entonces cerramos completamente. Entonces un extremo no es bueno, ni el otro extremo es bueno. Si yo lo hago un equilibrio entre los dos, entonces voy a optar en misericordia, le voy a decir, sí, te voy a dar, mira, fíjate, aquí está te dejo mi teléfono, necesito una persona que me ayude en tal cosa. Tú vas, yo te voy a pagar por lo que tú hagas. Entonces yo voy a darle, pero además estoy haciendo que la persona se lo gane,
que no esté comiendo el pan de la vergüenza. ¿Qué es el pan de la vergüenza? Es cuando nosotros le damos un bienestar a alguien y esa persona no se lo gana. Eso mata su alma. Eso no le va a permitir que él pueda sentirse que es merecedor de eso. Entonces realmente eso es un aspecto de crueldad, inclusive si lo analizamos en profundidad. La misericordia no es así. La misericordia es, no, sí te voy a dar y te voy a enseñar cómo puedes tú generar más recursos para que tú no tengas que estar pidiendo. Entonces ahí ya no come el pan de la vergüenza, ahí él va a comer algo, pero va a saber que se lo ganó, que no le cayó así nada más, ¿no? Entonces bueno, Jacob es eso, Jacob es el equilibrio. Entonces ahí van a caer todos y vemos que con Jacob es con donde va a formarse el pueblo de Israel. Entonces a partir de aquí, ¿no? Posterior a ello tenemos a Moshe, que va a representar Netzach. Netzach es la victoria. Moshe, ¿qué sabemos de él? Pues bueno, sabemos que pues que cuando él nació había un decreto de Faraón que tenía que morir. Finalmente su madre, Jochebed, y su padre pues deciden que van a echarlo al Nilo. El Nilo de alguna manera se lo lleva hasta las manos de la hija de Paró, de Faraón, ¿sí? Y entonces él se vuelve, él crece como un príncipe de Egipto, un príncipe de Misraim. Entonces bueno, él va a crecer, llega a la edad de 40 años, se da cuenta y sabe que él es hebreo, que ve cómo su pueblo está sometido bajo el dominio de los egipcios, y él decide de alguna manera libertar a su pueblo, ¿no? Pero ¿cómo intenta él? Él intenta, pues siendo el poder, dice que mata a un egipcio. ¿Por qué? Porque vio que estaba maltratando a un hebreo, y ahí a Datán y Abiram lo ven a Moshe. Finalmente ellos van, le dicen a Paró, y ¿qué hace Paró? El faraón pues va tras ellos, tras Moshe. Moshe tiene que salir huyendo, se va, ahora sí que hacia el desierto. Llega a una nación donde dice que él gobierna durante mucho tiempo. Gobierna durante mucho tiempo en esa nación, lo hacen al rey. Finalmente de allí, pues bueno, ya si iba a ser una revuelta y demás, él decide entregar el reino y retorna hacia Midian, donde encuentra las hijas de Yetro. Yetro va a ser su suegro, se casa con una de sus hijas, ¿sí? Con Séfora. Con ella ahora sí que fue una familia, tiene 2 hijos, a Gershon y a Eliezer. Finalmente, pues bueno, ya a los 80 años, Hashem le habla y le dice: Moshe, tienes que ir a libertar a mi pueblo. A través de la zarza le da la misión. Pero ¿qué es algo que nos dice Shemot ahí por el verso, capítulo 4? Por ahí en el capítulo 4 nos está hablando de que hay un diálogo de Moshe con Hashem. Le dice: pero Hashem, yo no tengo buena habla. Oye Hashem, pero ¿acaso no conoces a mi hermano Aarón, que es hombre de palabra? Todo esto, internamente, Netzach, la victoria, va a tener una sefira interna. O sea, hay una sefira externa y una interna. La interna va a estar apuntando hacia lo que es la humildad. La humildad es aquí adentro. Entonces, Moshe es el ejemplo de humildad. Moshe decía a Hashem: ¿por qué me vas a dar eso a mí? Mejor dáselo a Aarón. Aarón va a hacer cosas más grandes de las que yo puedo hacer. Dale a Aarón todo eso. Él realmente va a hacer que brille y va a poner tu nombre muy en alto. Sin embargo, Hashem le dice: no, irás tú. ¿Qué acaso el que hizo el ojo no puede hacer que el ciego vea? El que hizo al mudo no puede hacer que hable. O sea, ¿qué imposible hay para mí? Finalmente Moshe acepta. Y en ese momento en que él acepta la misión de Hashem, entonces a partir de ahí va a empezar él a caminar ya en esa fe. Pero la humildad no es ponerse de tapete. Aquí nos enseña Moshe que la humildad, ¿qué es? La humildad es reconocer que todos los bienes que yo recibo vienen de Hashem. Todo viene de Hashem. Esa es la humildad verdadera. Por eso le dice Moshe: ¿por qué no se lo das a Aarón? Que él sea el libertador, que él sea el que haga las grandes maravillas. Entonces eso le agradó a Hashem. Y por eso dice Hashem, le dice a Moshe: vas a escribir que no existió más hombre humilde como tú. No es de que ahora sí que Moshe haya escrito porque él así se consideraba. Hashem le dijo: vas a escribir que no hubo hombre tan humilde como tú.
Y nos dicen los sabios que el grado más grande de humildad es aquel que puede escribir sobre su humildad, ¿no? Entonces, el de Moshe. Entonces, bueno, finalmente Moshe, ¿qué es lo que nos va a enseñar? Netzach, es victoria, no idolatrar. Aquí va a recaer la no idolatría. La no idolatría, ¿qué es? Es saber que todo viene de Hashem. Entonces yo no voy a ver que Paró es el que me está alimentando. Yo no voy a ver que alguien me alimenta. Yo voy a ver que es Hashem que está usando a esa persona, y esa persona es únicamente el canal de bendición para que yo obtenga eso que Hashem me quiere dar. En el caso de Jacob, ahí va a residir la prohibición, no robar. Jacob, ¿por qué es no robar ahí? Porque precisamente cuando uno actúa en misericordia, no permite que los demás roben. Y cuando no estamos permitiendo que los demás roben, entonces aquí va a estar no robar. Jacob es aquel que dice, ok, yo te voy a dar, pero también te voy a dar una medida. ¿Para qué? Para que tú no comas el pan de la vergüenza. Para que tú seas merecedor de cada cosa que yo te dé. Entonces, Jacob es enseñando a no robar a los demás. ¿Sí? El caso de Isaac, decíamos, Isaac, el temor reverencial. El temor reverencial, ¿cuál es? Va a ser el no asesinar. ¿Por qué no asesinar? Porque de alguna manera aquí es donde va a radicar la ira. El enojo va a recaer sobre esta sefira. En esta sefira, una persona que no tiene rectificado la ley de asesinar va a tender a enojarse mucho, va a tender a ser iracundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a poder frenar ahora sí que esa transgresión? Pues a partir de que tenga temor de Dios. El temor de Dios es saber que todo Él lo hace. Nos dice el Rav Shalom Arush, que Hashem le larga vida, que Hashem controla y dirige todo. Entonces, si tenemos eso, entonces no tenemos por qué enojarnos. Porque si nos enojamos, ¿qué estaríamos diciendo? Hashem, además de ti existe alguien más. Además de ti existe tal persona que me está haciendo la vida de cuadritos. Dios nos libre, ¿no? Aquí realmente es reconocer que Hashem es la fuente de todo. Entonces, temor de Dios es, ok, tú me pides eso, yo lo voy a hacer. Tú quieres que yo pase esta prueba, yo lo voy a hacer. Si nosotros no hacemos eso, estamos asesinando. ¿Por qué estaríamos asesinando? Porque al Dios libre, al no cumplir con la ley, el asesinato es primeramente no asesinar a otra persona, ¿no? Pero hay otros tipos de asesinato. Asesinar el tiempo. Podemos asesinar nuestro tiempo. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver programas de televisión que no nos ayudan para nada, estamos asesinando tiempo. Si nos ponemos a jugar videojuegos, estamos asesinando el tiempo. Si nos ponemos a hablar de cosas que no van a enriquecernos, estamos asesinando también. Si hablamos de personas, pues estamos cometiendo un asesinato múltiple. Se asesina, en principio, nosotros. Segundo, de quien se habla. Y tercero, quien escucha. 3 muertos, cuando menos. Si hay un grupo de varias personas, por cada persona multiplicamos por 3. O sea, si hay 10, por 3 transgresiones, ya son 30. Entonces, bueno, ahí, ese es el asunto aquí del asesinato, ¿no? Entonces, no asesinar va a ser muy amplio. Puedo asesinar también intelecto. ¿Cómo asesino intelecto? Cuando yo sé algo y no lo digo. Cuando engaño, estoy también asesinando intelecto. Entonces ahí yo estoy de alguna manera cometiendo un asesinato. ¿Por qué? Porque al asesinar la verdad estoy diciendo una mentira, ¿sí? Entonces, bueno, son grados de asesinato, pero más que nada aquí va a hacer referencia a aquello que tiene que ver con nuestra vida principalmente, ¿sí? Y con la vida de los demás. Posteriormente vamos a ver que Aarón va a representar Ot, el esplendor. ¿Qué sabemos de Aarón? Aarón sabemos que él fue el Cohen Gadol, y veíamos que él tenía 2 tipos de vestimenta. La vestimenta de lino, que era la que usaba cuando entraba al lugar santísimo en Yom Kippur. Y aparte tenía otra vestimenta que tenía muchas piedras y oro y demás cosas, que esta era con la cual se refería a las personas. Y entonces se dice que la vestimenta que usaba era tan majestuosa que era esplendorosa realmente, o sea, era esplendorosa esta vestimenta. Entonces el esplendor va a representar, en principio, es exterior, pero además de eso hay un atributo que tiene interno Aarón, que es la sinceridad. ¿Cuál es la sinceridad? La sinceridad es que no existe el autoengaño. Ni autoengaño, ahora sí que ni él se engaña, ni él engaña a los demás.
La sinceridad va a ser principalmente una persona que tenga esplendor, una persona que no blasfeme, es aquella que sabe que Hashem le da a cada uno lo que le corresponde. ¿Qué fue lo que hizo Aarón? Si recordamos igual en el pasaje de Shemot, una vez que Moshe va camino a Mizraim, ¿qué le dice a Hashem? Y en el camino te encontrarás a Aarón, quien se alegrará de verte y saber que eres tú quien va a libertar al pueblo. Aarón se alegró. Aarón era el sacerdote en Israel. Sin embargo, se alegra cuando se entera que Moshe es el libertador que Hashem había prometido para el pueblo de Israel. Esa es la verdadera sinceridad. Es cuando uno se alegra del éxito de los demás. ¿Por qué? Porque sabe que el éxito no es, o sea, no porque yo tenga un intelecto más grande que otro, yo voy a merecerlo todo. ¿Por qué? Porque el intelecto yo no lo obtuve. Fue un regalo de Hashem. Entonces va conectado de la humildad, por eso vemos conexiones entre cada sefirá. Alguien que tiene humildad sabe, ese intelecto, si yo soy inteligente es porque Hashem le plació darme inteligencia, pero es un regalo de Hashem. Y Dios no lo quiere, si Hashem dice ya no la tienes, no los puede quitar. Entonces aquí Aarón, él reconoce y dice, bueno que es mi hermano. Pero más de ello también, Aarón en su sinceridad, él buscaba siempre la paz. Nos dice los sabios en el Pirkei Avot, nos dicen, sé de los discípulos de Aarón, que buscan la paz y la persiguen. Entonces nos dice Aarón, busca la paz y persíguela. Eso hacía Aarón. Aarón siempre buscaba la paz entre las personas, entre amigos, entre esposos, siempre buscaba la paz. Entonces un atributo que va a hacer que una persona sea esplendorosa va a ser precisamente el que sea sincera, el que reconozca que todo viene de Hashem, ¿sí? Y que de alguna manera todo lo que él vaya haciendo va a ser siempre en pro del beneficio de los demás. Entonces ese es el atributo que nos va a reflejar Aarón, y ahí va no blasfemar. No blasfemar es saber que todo lo que hace Hashem lo hace perfecto. Esa está conectada con Geburah, que es no asesinar. ¿Por qué? Porque cuando no hay un esplendor como tal, cuando hay blasfemia puede haber asesinato. ¿Por qué? Porque en el momento en que una persona le dice a Hashem, yo merezco esa casa en lugar de esa persona es malvada. Dios nos libre de que hagamos eso y estamos blasfemando, porque estamos diciéndole a Hashem, no eres del todo perfecto, te equivocas cuando das tus regalos, y ese regalo era mío. Entonces cuando uno tiene envidia, aquí hay blasfemia contra Hashem. Cuando uno critica, también hay blasfemia. ¿Por qué? Porque uno está diciéndole a Hashem, creaste todo perfecto excepto a tal persona. Tal persona no es perfecta. ¿Por qué? Porque es así. Ahí estamos nosotros poniéndonos en lugar de Hashem y automáticamente estamos cometiendo idolatría también. Entonces ahí ya hay varios aspectos. Si analizamos nosotros cada una de las sefirot, vamos a darnos cuenta que al pegarle a una, le pegamos a todas. Porque de alguna manera se va a generar un desbalance y eso nos va a llevar, Dios no lo quiera, a que transgredamos más, ¿no? Nos dicen los sabios en el Talmud, una averá lleva a otra averá. Es decir, una transgresión lleva a otra transgresión. Y nos dice, y una misbot, un precepto, nos va a llevar a otro precepto. Entonces, si nosotros nos enfocamos en cumplir preceptos, siempre vamos a estar cumpliendo preceptos. Luego tenemos a Yesod. Yesod es el fundamento. El fundamento va a caer, ahora sí que, sobre Yosef. Yosef es el fundamento. ¿Qué es un fundamento? El fundamento es una base. Es a partir de lo cual todo se va a construir, ¿sí? Es equivalente a lo que se dice cimientos. Los cimientos son fundamentos. Entonces un cimiento va a ser un fundamento. Yesod es fundamento y Yosef va a representar eso. Si nosotros queremos de alguna manera saber cómo es que vamos a rectificar esto, tenemos que ser como Yosef. ¿Qué precepto está aquí? No comer miembro animal con vida. Yosef nunca comió miembro animal con vida. ¿Por qué?
vamos a ver que Yosef tenía, para poder llegar a ese nivel, se tiene que tener humildad y tener sinceridad. Esas dos dimensiones internas son básicas. Sinceridad y humildad para poder tener la dimensión interna. Aquí va a ser verdad. La verdad la tenía Yosef. Yosef sabía lo que era verdadero y lo que no era verdadero. Si nosotros analizamos todo lo que pasó Yosef, nos vamos a dar cuenta que él primero se genera una enemistad con sus hermanos. ¿Por qué? Porque él sostenía que sus hermanos habían transgredido y le dijo a su padre Jacob, es que ellos no cumplieron el precepto de no comer miembro animal con vida. ¿Por qué? Porque ellos sacrificaron un animal y el animal todavía se movía y después se lo comieron. Ellos no estaban respetando ese precepto. El precepto dice que uno no puede comer miembro animal con vida, esto es, mientras el animal tenga movimiento no podemos comerlo. Una vez que ya deje de tener movimiento ya se puede ingerir esa carne. Sin embargo, el pueblo de Israel... Bueno, también igual que no matarlo, por ejemplo, a palo, ¿no? Sí, claro, eso también no va a involucrar eso, ¿no? O sea, si nosotros vamos a matar un animal... Si lo vamos a matar ya que esté muerto y ya no se mueva ya. Ajá. Pero no. Pero además también cómo se mata, ¿no? Por supuesto, o sea, que no le causemos sufrimiento innecesario al animal. Pero bueno, en el caso de Bené Israel tiene un precepto que es la shejita. Se le hace la shejita al animal, que es un ritual de cómo el animal va a morir, y el animal no sufre. Pero muchas veces, después de que se le hace la shejita al animal, el animal sigue moviéndose. A Bené Israel se le permite. Bené Israel puede comer un animal aunque se esté moviendo, solo si se le hizo la shejita correctamente. Entonces esa era la discusión que tenía Yosef con sus hermanos. En realidad sus hermanos no transgredieron. ¿Por qué? Porque ellos como Bené Israel podían comer del animal sin que no tenía que dejarse de mover, ¿no? Se estaba moviendo, ok, pero se le hizo la shejita correctamente, entonces era permitido para Israel. Entonces de ahí se genera ese conflicto con Yosef. Yosef genera enemistad de sus hermanos, finalmente conspiran contra Yosef, lo venden con ismaelitas que iban hacia Misraim, lo venden como esclavo. Llega a casa de Potifar, su esposa queda profundamente enamorada de Yosef, la esposa de Potifar. Era atractivo, decía. Que era muy guapo Yosef, entonces todas las mujeres dicen que inclusive hasta se desmayaban, ¿no? Nada lo veían y caían, se caían de las casas de todo el mundo. Cuando pasó en el carruaje de Faraón, ¿no? Otras, inclusive hay un midrash que dice que hasta a muchas que no habían tenido su periodo hasta el periodo les vino en ese momento, ¿no? Entonces algo así impresionante era ver a Yosef. Entonces bueno, el caso es de que finalmente él pasa la prueba. ¿Cuál es la prueba ahí que tienen en su casa? En la casa de Potifar era que la esposa quería tener relaciones con él. Entonces Yosef le huía. Un día, nos dice el midrash, finalmente él pues ya cayó en cierta manera, y justamente cuando ya estaba él a punto de transgredir, dice que en ese momento se le viene la imagen de Jacob y sale él corriendo, por supuesto sin ropa, ¿no? Esto para la esposa de Potifar pues fue algo muy cruel. Entonces inmediatamente pues llama a los guardias y demás, y vemos que pues a Yosef lo acusa de que había abusado de ella, ¿no? Finalmente pues bueno, Potifar pues se da cuenta que nunca había hecho nada Yosef. Él va a la cárcel y encuentra gracia a los ojos del carcelero. Él se vuelve como el carcelero de ese lugar, ¿sí? Pero dice que todo lo que hacía Yosef lo prosperaba Hashem. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué Hashem prosperaba todo lo que hacía Yosef? Por su integridad. La integridad, por un lado. Por su verdad, ¿no? Por la verdad, exactamente. Porque siempre hubo verdad en él. ¿Cuál es esa verdad que él tenía? En el momento en que él es una prueba con la esposa de Potifar, él dice, esto viene de Hashem. Akadosh Baruj Hu está detrás de ello. Ni le echó la culpa a la esposa de Potifar, ni le echó la culpa a sus hermanos. En ningún momento lanzó ahora sí que una respuesta o preguntas a Hashem de por qué me pasa esto a mí. Hashem, yo que he sido siempre bueno, he sido íntegro y demás, y tú mira lo que me haces. Nunca le habló hacia Hashem. La integridad de Yosef fue tal que él siempre cayó sus labios y siempre aceptó lo que venía de Hashem como tal. ¿Cuál es el mérito de Yosef? Cada uno tiene un mérito.
Ellos tres son los patriarcas del pueblo de Israel: Abraham, Isaac, Jacob. Aarón se conoce como Aarón a Cohen, era Aarón el sacerdote. Moshe, Mucho. Rabenu, Rabenu. Moshe nuestro maestro. Joseph, Asadik, Joseph el justo. La justicia, o sea, él realmente fue un hombre justo como tal. ¿Por qué? Por su integridad. Entonces la persona que tiene la verdad es la persona que va a ser justa. Entonces aquí el no comer un animal con vida, como decíamos, es matar adecuadamente al animal y después ingerirlo una vez que ya no hay movimiento. Además, también ahí en no comer un animal con vida está la crueldad, ahí radica la crueldad. Es no ser cruel con los animales, o sea, hay que alimentarlos, hay que cuidarlos. Si tenemos animalitos, hay que cuidarlos. Antes de que uno coma, primero hay que darle de comer a los animales. Además de ello, también vamos a ver que en el caso de la crueldad también se aplica hacia los demás. No ser cruel con las personas. ¿Sí? Entonces no tenemos que ser crueles, hacer algo con tal de causarle un daño con toda la intención. ¿Sí? Entonces aquí estaremos hablando, por ejemplo, actualmente de pues esos que se dan muchos noviazgos, ¿no? Donde hay crueldad realmente, ¿no? Se dice, sí, eres mi novia, y después ya no, ya se tienen otra pareja y demás, ¿no? Eso es crueldad. Lo mismo si se dice que se va a dar algo y no se le da a la persona, también ese es otro aspecto de crueldad. Bueno, finalmente viene Malhut. Malhut es el reino. Entonces aquí Netzach va a representar la pierna derecha, Od representa la pierna izquierda, Yesod va a representar el órgano reproductor, y Malhut, que es el reino, va a ser representado por la boca y por los pies. Y Malhut, el exponente, es David. David Amelech, el rey David. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos enseña David? David nos enseña el bitajón. Hasta Joseph nos enseña el emuná. Y para tener emuná se recibe todo lo anterior. O sea, dependemos de las 5 sefirot superiores. ¿Por qué? Porque solamente si hay Gesed, si hay Geburah, si hay Tiferet, si hay Nesasí, si hay Od, vamos a poder tener integridad, que es esa verdad, y esa verdad es Emet. ¿Y cuál vendría siendo de alguna manera una aplicación del Emet? Emuná. Emuná viene de Emet, ¿sí? Emuná también va a implicar fidelidad. Fidelidad viene de verdad. Entonces, Yesod va a representar la Emuná. Hasta aquí tenemos que Joseph representa la fe íntegra, esa fe completa, esa fe que nos enseña el Rab Arush. Hashem lo controla todo es para bien y todo tiene un propósito. Joseph es el que nos enseña que todo tiene un propósito. ¿Por qué? Porque cuando sus hermanos van y le dicen, perdónanos, dice, ¿pero de qué les voy a perdonar? Si el que me envió aquí fue Hashem. Hashem me envió ¿para qué? Para que ustedes pudiesen tener alimento. Ustedes no fueron. Entonces ahí él reconoce que había un propósito, que había un bien. ¿Cuál es ese bien? El que el pueblo de Israel no pereciera, y que Hashem fue el que controló y dirigió toda la situación. ¿Para qué? Para que finalmente pudiese alcanzar lo que debía, ¿no? Entonces, bueno, regresando al mapita, finalmente tenemos Malhut. Aquí en Malhut vamos a tener el reinado, David Amelech. David Amelech es el fruto de la emuná. Esa fe va a encontrarse en la confianza. Una persona que tiene confianza es aquella que tiene fe. Si no hay fe, no hay confianza. Aquí sería un engaño, ¿no? Es decir, es que yo sí confío en Hashem, pero no creo que Él controle todo. Entonces no tienes confianza en Hashem. La confianza es el fruto de la emuná. La emuná es el árbol, el fruto es la confianza. Entonces, David, ¿qué nos enseña? David Amelech nos va a mostrar, primeramente, que él, si empezamos a recordar tantito su historia, vamos a ver que en principio él no era un hijo querido. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera su madre, cuando dio, antes de que diera luz a David, por ahora sí que fue creado, David fue creado de alguna manera bajo un engaño de su madre. ¿Por qué? Porque en ese entonces el padre de Ishai, el padre de David, pues tenía la esposa, que era la madre de David, y además tenía una concubina. Era una costumbre en esa época. En esa época tenían la concubina,
que era una mujer muy hermosa, la cual la buscaban con ciertas características para procrear con ella, pero la esposa casi siempre iba a ser la que iba a acompañar al varón. Entonces era la que iba a representar de una manera al esposo, ¿no? Entonces, bueno, finalmente el padre de David, Ishai, pues siempre estaba con la concubina. Sin embargo, la esposa tenía deseos de tener un hijo también. Entonces ahí es donde le dice a la concubina que le permitiera esa noche estar con David. Entonces a partir de ahí es donde esa noche pues es de una manera creado David Amelech. Posteriormente se le dice a Ishai que su esposa había tenido una relación probablemente ilícita. ¿Por qué? Porque estaba embarazada. Sin embargo, Ishai dice, no voy a exponer a mi esposa, voy a hacer que yo soy el padre. Y sus hermanos de David pues sabían que de alguna manera David no era hijo legítimo. Entonces, bueno, finalmente pues lo veían como un medio hermano. Sin embargo, pues vemos que era un error. ¿Por qué? Porque efectivamente era hijo de Ishai, David. ¿Y cuándo es que se va a limpiar esto? Cuando va el profeta Shemuel. En esa época sabemos que el rey Shaul era el rey de Israel. Entonces, después de que Shaul transgrede, ¿cómo transgrede? Pues su transgresión fue que le dijo a Hashem, vas a ir a Jericó y vas a destruir todo, ¿no? Le dice, todo, animales y todo vas a destruir. Sin embargo, ¿qué hizo Shaul? Shaul guardó, dice que lo mejor de los animales. ¿Para qué? Para un sacrificio a Kadosh Baruj Hu. Esto no le agradó a Hashem, y entonces dice, a partir de ese momento tu reino va a ser rasgado. Tú ya no vas a ser rey de Israel. Sin embargo, le dice Shaul, bueno, sí, pero acompáñame con los hombres porque quieren que le hagas un sacrificio. Y entonces ahí nos enseña de alguna manera la Torah que Shaul era un hombre conforme al corazón de los hombres. Buscaba la honra y el honor de los hombres. Sin embargo, David Amelech no. David Amelech se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. David Amelech entonces, tras saber esto, de que él ya crece y demás, ya el profeta Shemuel va a buscar a la casa de Ishai, al ungido, va a ungir a uno de sus hijos, y entonces pasan todos los hijos de Ishai. Finalmente faltaba uno, David Amelech, ¿no? Y ahí es donde va a quedar limpia, de alguna manera, su madre, y también David Amelech va a ser aceptado. ¿Por qué? Porque en ese momento le dice, no, ninguno de estos va a ser. ¿Acaso no tienes otro hijo? Dice, bueno, hay otro que está en el campo, un pastorcito que se con los animalitos, ¿no? Manda a traer a David Amelech, y entonces cuando lo ve, pues lo ve primero, pues nos dicen los sabios que era un hombre pues bajito, pelirrojo, nada atractivo, y lo ve Shemuel y pues primero ve al primogénito, ¿no? El primogénito es un hombre robusto, fuerte, guapo, ¿no? Y decía, no, este va a ser el rey, ¿no? Y le dice a Hashem, no, eso no es el rey. Dice, porque el hombre ve el exterior, pero yo veo el corazón, ¿no? Entonces cuando ve a David Amelech, pues se parece mucho a Esaf. Dijo, no puede ser él, o sea, es pelirrojo igual que Esaf. Entonces, no, le dice a Hashem, él es. Lo unge. Finalmente, pues bueno, David Amelech, a partir de ahí, empieza él a caminar ya, ahora sí como rey, pero no usurpando todavía el reinado, porque él decía, Shaul sigue siendo rey. ¿Por qué? Porque es un ungido de Dios, y respeta siempre eso, de que Shaul es el rey. Una ocasión, pues Shaul, para esto, pues se empieza a ver la fama de que David Amelech tocaba el arpa, y que podía sacar espíritus malos de alguna manera de los hombres. Entonces llega al palacio. ¿Por qué? Porque Shaul no podía dormir, no podía tener descanso. ¿Por qué? Porque tenía espíritus que lo estaban ahí impacientando, ¿no? Entonces David Amelech tocaba el arpa y le daba esa tranquilidad, ¿no? Entonces empieza a entrar al palacio David Amelech. Entonces a partir de ahí, pues bueno, ya viene luego la guerra con los Pelishtim. Tiene que salir Shaul a enfrentar la guerra. Aquí aparece la figura de Goliat, y Goliat salía, gigante que salía y retaba a los israelitas, ¿no? Les decía que salga un hombre de Israel más fuerte que pelee conmigo, y el que gane
él es el que gana la guerra. Entonces pues todos los del pueblo de Israel le tenían miedo, ¿no? Y entonces empezaba y blasfemaba en contra de Hashem también Goliat. Entonces, bueno, pasa que manda Shaul a David, porque pues como le iba a la batalla, pues lo manda a su casa. Y bueno, ya estando en su casa David Amelech, le dice a su padre Ishai, dice, bueno, ya tiene un buen rato que se fueron tus hermanos, llévale un poco de alimento. Provisión. Entonces lleva las provisiones, y entonces de repente se encuentra con el cuadro, era el día número 40 días, a los 40 días que salía Goliat, vuelve a decirle, ¿no? ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde ustedes que son el pueblo de Dios? ¿Por qué no mandan un hombre y demás? David Amelech se enfurece y dice, ¿quién es ese circunciso que habla así del pueblo de Dios? A ver, rey Shaul, ¿por qué no vas y lo enfrentas? ¿Dónde está tu fe? Este niñito que le dice, yo voy a enfrentar a este hombre. ¿Nadie puede? Voy yo. En ese entonces, pues Shaul sí que cita sus armaduras, se las pone a David Amelech, y David Amelech, pues como todo grandote, se le caían, dice, no puedo con esto, no voy sin esto, le dice, ¿no? Finalmente él va simplemente con unas piedritas y una onda. Y entonces se enfrenta y agarra un palo y agarra unas piedras y le dice Goliat a David, ¿no? Le dice, ¿qué soy acaso perro para que vengas con piedras y palos? Y entonces le empieza a decir que lo va a matar y le va a dar comida a los pájaros, y le responde David también, no, tú eres el que va a hacer comida para pájaros, y ahí está, ¿no? Finalmente, ya está una batalla, pues se prepara David, agarra una piedrita, la pone en su honda y empieza a girarle, ¿no? Dice, yo vengo en el nombre del Eterno contra ti. Y entonces dice que en el momento que dice él esa palabra, sale la piedra disparada, se le abre el casco a Goliat, penetra la piedra, queda muerto Goliat. En ese momento, pues el pueblo de Israel no lo cree, ¿no? Y mucho menos los pelishtim, ¿no? Cuando ven que su gigante queda muerto, pues aún así va David Amelech con la espada de Goliat, dice así de que, y apenas si puede cargarla, se me cayó, ¿no? Y le corta la cabeza a Goliat, ¿no? Le lleva la cabeza al rey Shaul, y entonces a partir de ahí pues tiene que cumplir su promesa al rey Shaul, ¿no? ¿Cuál era la promesa? Para esto David Amelech dijo, bueno, ¿y qué se le va a dar aquí el que mata a Goliat, no? Y está, pues el rey Shaul le promete a su hija Mical. Entonces dijo, bueno, pues la hija, ¿no? Sí, ya la había visto en el palacio, ¿no? Dijo, no, está bonito, pues vale la pena, ¿no? Se enfrenta, al final recibe su premio, se casa con la hija del rey Shaul, y bueno, aparentemente iba más o menos bien la cosa, ¿no? Pero ¿qué empieza a suceder? A partir de aquí se empieza a extender la fama de David Amelech. Empieza a ir David Amelech a otras batallas y empezaba a barrer a todas las naciones que se le ponen enfrente. De tal manera que le componen una canción a David Amelech y gritaba a la gente cuando entraba a la ciudad, ¿no? David, que Shaul mató a miles y David a 10,000. Entonces eso le empieza a generar celos a Shaul. Dice, ¿cómo? Si yo soy el rey Shaul, yo soy el guerrero, ¿cómo es que le den más honor a él? No, yo soy el rey. Empieza a tener celos. Empieza a tratar de matar Shaul a David Amelech. Gran parte de los Teilim vamos a ver eso, ¿no? Tú que me liberaste, que cuando Shaul estaba en contra de mí y me escondí en la cueva, etc., ¿no? Entonces vamos a ver que Shaul siempre buscó la oportunidad de matar a David, pero David nunca tuvo 3 oportunidades de matar a Shaul y ninguna de ellas lo mató. Cuando le quitó el jarrón y la espada, luego en otra ocasión en la cueva, luego en otra ocasión también se hizo manifiesto de que él pudo haberlo matado, ¿no? Entonces finalmente Shaul, pues cuando le quita el jarrón y su lanza, le dice, reconozco que tú eres justo, pero tuviste mi vida en tus manos y no me hiciste daño. Entonces ahora puedo darme cuenta que realmente tú estás conmigo. ¿Sí? Finalmente, pues vemos que ya una vez que muere Shaul y Jonatán, que era el que ayudaba a David, el que le iba diciendo las cosas que su padre planeaba en su contra, pues ya sube al reino David Amelech, pero no fue todo color de rosa. ¿Por qué? Porque vemos que se levanta Absalón en su contra. ¿Sí? Después vemos que transgrede con Bathsheba.
y luego el bebito que tiene Bathsheba pues muere, y luego pues de ahí esa misma unión surge Shlomo, y de Shlomo pues también antes de él estaba Adonías. A Shlomo le promete David el reinado. Adonías ya en su vejez intenta otra vez tomar el reinado, y bueno, o sea, al final de cuentas tuvo muchas parece que luchas de alguna manera David Amelech con sus hijos. Y por otro lado también vemos que una de las cosas que pasó también fue la humillación. Todas las esposas que tenía David Amelech, Absalón estuvo con ellas, entonces también sufrió esa humillación David Amelech. Entonces pasó muchas cosas, pero también David Amelech nunca dijo nada en contra de Hashem. Inclusive cuando él transgredió con Bathsheba y viene el rabí, viene Anabí Natán, ¿no? El profeta Natán, ¿qué le dice? Le dice el profeta Natán, ¿qué se le hace a un hombre que tenía una ovejita y que la cuidaba mucho? La bañaba, la limpiaba, la alimentaba. Y un hombre que teniendo muchas ovejas, toma esta oveja de este hombre que es única, ¿qué se le ha de hacer a ese hombre? Y en ese momento dice que se enfurece tanto David Amelech que dice, ese hombre merece la muerte, ¿no? Dice, ese hombre eres tú, David. Ese hombre era Urías. Bathsheba era esa corderita, esa ovejita. Entonces tú eres ese hombre. Entonces en ese momento reconoce David que había transgredido. Y a partir de ahí hace una teshuvah. Y reconoce a Hashem su teshuvah. ¿Por qué? Porque dice, no ha habido hombre como David que nunca ha pecado. Pero Hashem anteriormente transgredió por lo de Bathsheba. No fue tanto el haberse ido con Bathsheba. Su transgresión fue que mató a Urías el Eteo. Lo mandó a matar. Lo puso en el frente de la guerra, y esa es la tradición, dicen los sabios. ¿Por qué? Porque Bathsheba le era permitida. ¿Por qué? Porque cada hombre, cada soldado cuando iba a la guerra firmó una carta de divorcio. Entonces estaba divorciada oficialmente Bathsheba. Por otro lado, dice que inclusive haber matado a Urías el Eteo les estaba permitido. ¿Por qué? Porque Urías el Eteo no era un hombre justo. Entonces merecía, había un decreto de muerte sobre él. Pero ¿qué fue la cuestión? La cuestión fue que lo hizo en oculto. Esa fue la transgresión de David Amelech, que quiso ocultar. Entonces al final pues se hizo conocido como, porque se le vino un decreto. Dijo, ahora tú elige, ¿quieres perder una guerra? ¿Quieres morir? ¿Quieres que caiga una plaga sobre el pueblo? De todo esto, al final de cuentas, la que acepta David Amelech es que hay una plaga, porque dijo, si nos pones en la mano de los Pelishtim, estamos en la mano del hombre. Entonces, mientras estemos dependiendo de la mano del hombre, el hombre es muy cruel, puede destruirnos, pero si caemos en las manos de Hashem, Hashem es bondadoso y misericordioso. Mejor caemos en manos de él. La plaga iba a durar 3 días, nos dicen los sabios que duró únicamente unas cuantas horas. Y en esas cuantas horas pues hubo gran parte del pueblo que murió, ¿no? Entonces, bueno, David Amelech, ¿qué nos va a representar esa confianza? ¿Por qué? Porque en ningún momento, así como Joseph, nunca dijo nada en contra de Hashem. Él siempre aceptó, pero además de eso, él fue más allá. ¿Cuál fue esa confianza? Fue de que él siempre sabía que Hashem estaba con él. Cuando su hijo se levantó, él no hizo nada para ir en contra de su hijo, siendo el rey. Él dijo, Hashem, yo confío en ti. Yo sé que si tú mandases esto es porque tú estás detrás de esto y hay algo que yo tengo que arreglar. Confiaba en Hashem. Cuando Absalón lo corre y va él caminando y viene ese hombre, Simri, le empieza a tirar piedras, y que se levantan sus soldados y le dicen, ¿quién es este hombre para que le haga eso al rey? Permítenos que lo matemos. Le dice David, no lo toquen, porque si él está haciendo eso que está haciendo, que me está maldiciendo y tirando piedras, es porque Akadosh Baruj Hu lo envió. Ese es el nivel de confianza. Ahí sí es donde realmente se cumple, y ese es el reino. Es donde se va a culminar todo. Y ese establecimiento de cortes y leyes de justicia. ¿Por qué? Porque cuando uno establece cortes y leyes de justicia, uno está poniendo por encima de todo a Hashem. ¿Qué es un establecimiento de leyes y cortes de justicia? Es, yo voy a poner leyes que van a impedir que yo transgreda las leyes de arriba. Entonces yo pongo un cerco
para no transgredir las otras 6 leyes. Esa séptima ley es una ley que va a ser positiva. Es donde yo, en este caso David Amelech dice, yo pongo cercos ¿para qué? Para que no blasfeme, para que no cometa idolatría, para que no sea yo cruel, para que yo no cometa robo, yo no asesine, yo no tenga una relación ilícita. Entonces, esa es la culminación. David Amelech fue lo que él mostró. Él mostró el verdadero reino. ¿Cuál es el verdadero reino? Emplear una boca, aquí está la boca, todo lo que salió de su boca, ¿qué fue? Agradecimiento. Esa es la confianza en Hashem. Es lo que nos enseña Breslev, ¿no? Cuando decimos, yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Muchas gracias, Hashem, bendito seas por todo lo que haces por mí. Esa es la confianza de Hashem. No entiendo nada, no comprendo nada, pero yo sé que Hashem lo hace para un bien. Eso es lo que sé en los labios de David Amelech. Eso es la diferencia que va a marcar David con respecto a Joseph. Joseph aceptaba, no decía nada, tenía fe de que era Hashem el que estaba detrás. Pero David fue más allá. David agradeció. Y agradeció inclusive por las cosas no buenas que podían haberle llegado. Ese es, de alguna manera, así el plano de la Sefirot y la representación de cada uno. Estos son los 7 pastores del pueblo de Israel. Y esos 7 pastores, si seguimos su vida, es cómo vamos nosotros a poder rectificar y poder cumplir a cabalidad cada una de esas leyes. Queremos cumplir con la de no relaciones sexuales ilícitas, sigamos el ejemplo de Abraham. ¿Cuál es ese ejemplo? Damos, pero nunca nos desconectamos de Hashem. Siempre vemos que Hashem es la fuente. Queremos seguir el ejemplo de Isaac. Ok, vamos a dar rigor, vamos a poner disciplina, pero siendo temerosos de Hashem, sabiendo que Hashem es misericordioso, sabiendo que Hashem cuando Él da disciplina es porque ama, va conectado con amor. Nos dicen los sabios que Hashem con la derecha nos abraza y con la izquierda nos aparta. ¿Qué va a implicar eso? Va a implicar que cuando nosotros querramos hacer disciplina, lo tenemos que hacer con la derecha. La izquierda es la que va a disciplinar. Cuando nosotros señalamos, decimos, Él fue, es la izquierda. Ese es el rigor. Pero ese rigor no va a actuar solo, tiene que ir con la derecha. Lo dicen los sabios, la derecha, el amor, la bondad, tienen que tratar de controlar siempre el rigor y la disciplina. ¿Sí? Ese es aquí el equilibrio. Jacob. Entonces, seguir el ejemplo de Isaac es seguir ese camino. Voy a dar rigor, pero con amor. Seguir el ejemplo de Jacob es, aquí va a ser no robar. ¿Cómo no voy a robar aquí? Pues va a ser yo actuando como lo hizo Jacob. Jacob en todo momento, vemos de que él, cuando le toca cuidar las ovejas de su suegro, ¿qué hizo? Él en ningún momento robó, él no tomó que podía comerlas, que podía hacer, ¿no? ¿Cuándo fue cuando él ya empieza a tener ahora sí que parte de las ovejas? Cuando ya una vez que él cumple con los 7 años de Lea, los 7 años de Rachel, que fueron 14 años, después le dice su suegro Labán, le dice, ahora tú tienes que trabajar para ti. Entonces a partir de ahí se pone el sueldo, pero dice que le cambió el sueldo muchas veces Labán a Jacob. Sin embargo, Jacob no hurtó nada que no le pertenecía. Seguir ese ejemplo. O sea, podemos estar quizá inclusive entre gente, Dios libre, ¿no?, que dedica a robarse, pero nosotros vamos a seguir el ejemplo de Jacob. Si establecimos esto, respetamos eso. Los contratos, ¿no? O sea, es un contrato. De hecho, inclusive eso aquí podría caer esa, ¿no? Una forma es de, cuando se haga cualquier tipo de negocio, hacer un contrato, un escrito, ¿no? ¿Por qué? Bueno, inclusive los mismos jajamim los dicen para la gente del mismo pueblo. Cuando iba una persona que decía, es que yo le presté mi burro a tal persona, y ahora el problema era que la persona a la que le prestó el burro no lo quería regresar. Entonces llegaban ahí al Betín y le decían, a ver, ¿cuál es el problema? Es que él se quedó con mi burro, ya no me lo quiere regresar. ¿Dónde es el papel donde él firmó que tú le entregabas el burro? No, pues es que yo no le firmé nada, yo confié en su palabra. Dice, eso no está escrito en la Torah. Entonces aún así no se puede dar nada si no es a través de un documento, si no es a través de un contrato. ¿Por qué? Porque si no estamos nosotros siendo copartícipes del robo, somos cómplices del robo, aunque nosotros seamos los afectados.
Siempre que se vaya a dar algo, estipularlo de forma legal. Entonces aquí sería seguir el ejemplo de Jacob. Como se estipuló, así se van a hacer las cosas. El caso de Moshe. Queremos alcanzar no idolatría, tenemos que llegar al nivel de Moshe. Saber que si somos inteligentes es un regalo de Hashem. Esa es la humildad. Saber que si yo tengo fuerza es un regalo de Hashem. Saber que si yo tengo inclusive riquezas es un regalo de Hashem. Yo no no merezco todo, o sea, yo no tengo los méritos para tener todo. Es un regalo de Hashem. Entonces ahí vamos a poder conectarnos y no tener idolatría. Seguir el ejemplo de Aarón. No blasfemar. Aarón simplemente alegrarnos. Vemos que a los demás les va bien. Bendito sea Dios. Gracias a Hashem porque bendice a esa persona. Además de eso, siempre buscar la paz. Así como hacía Aarón, que buscaba la paz entre todas las personas. No ser la discordia, no. O sea, en lugar de criticar, no. Al contrario, traer paz. Vamos a traer paz a donde quiera que estemos. Joseph, él nos va a ayudar a no comer un animal con vida. Tener siempre la verdad. ¿Cómo vamos a adquirir esa verdad? Cuando nosotros podamos entender la emuná íntegra. Hashem controla y dirige todo, todo es para bien, todo tiene un propósito. Si seguimos eso, estaríamos aquí siempre respetando la ley y no comer un animal con vida. Porque seríamos crueles nosotros si de repente alguien nos hace algo, de repente alguien, Dios no lo quiera, nos hace algo que nos lastima mucho y entonces de repente decimos, ya vendrá la mía. Ahí estamos actuando nosotros en crueldad también y le estamos regresando lo mismo. Entonces no es así, no debemos actuar así. La verdad es que si nosotros sufrimos algo es ¿por qué? Porque estamos en deuda con Hashem. Eso es lo que Joseph nos enseña. Joseph aceptó cada sufrimiento, ¿por qué? Porque sabía que él estaba en deuda con Hashem. Finalmente, ¿cómo cumplimos la última? Estableciendo cortes y leyes de justicia, siguiendo el ejemplo de David Amelech, siendo agradecidos cada instante. Gracias a Hashem por todo lo que nos das. Si llegamos al nivel de David Amelech, llegamos al nivel que nos enseñó en la última canción el Rab Jonathan, ¿no? Yo tengo fe completa que no existe el mal. Yo tengo fe completa que no existe el mal. Hashem es siempre bueno, bueno y benefactor. Hashem es siempre bueno, bueno y benefactor. Okay. Bueno, yo tengo fe completa que no existe el mal. Ese es David Amelech. Yo tengo fe completa. Este hombre no me quiere hacer un daño a mí. ¿Por qué? Porque el mal no existe. Hashem no está enviando. Hashem es el benefactor. Hashem es el que está trayéndome una bendición a través de este hombre. Yo en este momento no la entiendo, yo en este momento no la comprendo, pero ahí hay una bendición escondida. Ese es el nivel de Malhut, el reino. ¿Y cómo va a ser? A través de nuestra boca, nuestros labios. De nuestros labios tienen que salir bendiciones, agradecimientos únicamente, ¿sí? Entonces, bueno, así a grandes rasgos el árbol de la Sefirot. ¿Algún comentario, duda, pregunta que quieran hacer? ¿No? Lo importante es sí, don Pablo. Empezar por la raíz que es el temor a Dios, como lo enseña Job, el temor a Dios. El temor a Dios es la comprensión, el conocimiento, y el apartarse del mal es la disciplina. Es el factor principal. Sin ese temor a Dios, o sea, sin tener conocimiento, ¿sí? No, todo está por la calle, o sea, no podemos rectificarnos a nosotros mismos. Sin ese punto principal, no sabemos por qué. Porque sin ese conocimiento, sin ese razonamiento, sin esa comprensión, no podemos distinguir dónde está el bien y dónde está el mal. Entonces, por eso transgredimos. Porque nos falta precisamente llenarnos de ese conocimiento que ahí es el punto de partida para todo. Sí, además nos dicen los sabios, ¿verdad? Que todo está en manos del cielo excepto el temor a Dios. Entonces todo lo podemos pedir a Hashem. Todo lo podemos pedir a Hashem.
excepto el temor es lo único que venimos a aprender en este mundo. Sí. Ahí tiene que tener, está comprometido a desarrollar. Y algo que usted dice que es muy cierto, o sea, ¿cómo vamos a poder tener temor de Hashem? Pues mediante el conocimiento. Si no conocemos a nuestro Creador, entonces no podemos obtener ese temor. Entonces el principio es aquí el Rebbe Nachman de Breslev, de Anita de Moria, nos enseña que la emuná es lo primero. ¿Por qué? Porque primero tenemos que creer, tenemos que conectarnos con nuestro Creador. Pero a medida que nosotros vamos creciendo, se nos pide un temor. Entonces ese temor lo vamos a adquirir solamente a través de que conozcamos a nuestro bendito Creador, ¿no? ¿Cómo va a ser? Pues a través de sus enseñanzas, ¿no? Que yo sepa qué es lo que Hashem quiere, ¿no? De mí. Sí, gracias, don Pablo. Muy bien. Bueno, entonces una cosa. Sí. Todo lo que creía yo antes, Apolemón, que lo que hemos leído, no hay ningún otro ser que está luchando aquí en la tierra. No. Que ya ve cómo estábamos aprendiendo, ¿eh? Y esa duda la tenía yo, y ahora que voy conociendo ya más que están explicando, ya me pone más a trabajar en el estudio y en la explicación. Que nosotros teníamos creído que sí estaba la Biblia que de la versión antigua de Reina, que allí dice que en las profecías que había luz bella, y que esa luz bella era un ángel. Todo eso veníamos estudiando. Pero ahora, como ya nos están explicando, ya más explicaciones, ya más claras y más, puede ser más más entrada de la sabiduría del Eterno, ¿no? Pues ahí ya. Sí, porque ya no necesita uno, mire, es de que realmente uno, por ejemplo, empezó el hermano con lo que empezó, con que cuando se Keter es un, como decía nuestro Dios, es una fuerza divina, es la energía. Yo me digo, bueno, es luz, es la corriente, es la alta tensión. Una vez que se desconecta, porque ya bajó por Joimá, Binah, y llegó al conocimiento, ya se desconecta, entonces ya quedan, ya no son 11, ¿cómo se llama? 11 sefirot. Ya está desconectado, ya, porque ya se conectó el cuerpo, ya conectamos y de ahí ya tiene que bajar la luz por medio de las sefirot, que son para tener un carácter, una formación nosotros como humanos, tanto externa como interna. ¿Sí? O sea, como decía, hay una interna y una externa. ¿Sí? O sea, que lo que está adentro, como nos han enseñado, hay que ver las cosas de adentro hacia afuera, no de afuera para adentro. Sí, realmente es al revés, ¿no? Nos enseñan de afuera hacia adentro. Y aquí no, aquí es de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué está adentro? Son lo que estamos ahorita estudiando. La sefirot. El árbol de la sefirot. O sea, es un conocimiento muy hermoso y que realmente nutre al ser humano para ser ¿cómo se llama? Simple, natural, ¿sí? Y, o sea, usted mismo va viendo, va sintiéndose ese cambio en su propia vida, ¿sí? Porque luego nosotros queremos tener una sabiduría por nosotros y que realmente lo primero que le metemos es nuestra ¿cómo se llama? Nuestro estado inconsciente, nuestra subjetividad, que nosotros interpretamos a nuestra propia manera. ¿Sí? Entonces en esa propia manera estamos robando lo que no es nuestro. ¿Sí? Si nosotros tenemos que esperar a nuestro Creador, que Él es el que va dándonos, Él es el que nos va dando el conocimiento. Nosotros simplemente tenemos que tener esa predisposición para que realmente pueda llenar ese recipiente de nuestro Creador, ¿verdad? Porque por nosotros no podemos sacar, por más de que estemos apegados día y noche en el sagrado libro, a veces es imposible. Entonces tenemos que esperar su tiempo, ¿verdad? Y procurar la limpieza de nuestro recipiente con nuestra mente, para que pueda realmente depositar. Nuestro Creador siempre quiere depositar, pero está tan ocupado, tan lleno de tantas cosas, que tenemos ideas y tenemos muchas cosas que realmente eso no deja realmente que nosotros podamos crecer. Porque nosotros tenemos ese deseo, pero ese deseo luego nos manda nuestra tendencia negativa. ¿Sí? El deseo de querer aprender,
por nuestra cuenta, ahí está el problema, porque eso lo genera el ego, la tendencia negativa. Entonces tenemos que ir al paso, al pasito, porque es difícil, es muy difícil llegar a comprender la parte sagrada. Es muy difícil, no es fácil. No es fácil. No, porque tenemos un enemigo, uno que es nuestro ego, el enemigo uno a vencer. Entonces, no, pero ¿cómo un enemigo? El enemigo, sí, nuestro enemigo es o sea, por ejemplo, yo le platicaba a mi esposa, ¿qué es un arrepentimiento? Un arrepentimiento, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos definir? Es desconectar mi esencia, mi yo vivido, y conectarme a mi yo, a mi esencia divina, conocer mi ser, conocer mi yo mismo, ¿sí? Que tengo un enemigo que es uno mismo. Sí, uno mismo, ¿sí? Entonces, eso es un verdadero arrepentimiento. No me dicen, no, pues yo me arrepiento de eso. No, ¿sí me entiendes? No, es que conectarme con mi esencia divina, que es por lo que nosotros venimos aquí a trabajar, por lo que Dios nos ha dado, toda esa enseñanza, para que nosotros realmente podamos conectarnos a nuestra esencia divina, a ese yo esencial, donde nuestra alma y nuestro espíritu, todo nuestro ser divino, ¿sí? Ahora sí ya dejó a un lado esa ¿cómo se llama? Experiencia, ese yo vivido, que realmente es el enemigo de uno. Entonces tenemos que trabajar para desconectar, ¿sí? Ese yo, ese ego que se llama yo, esa tendencia negativa que nosotros tenemos, a donde está lo subjetivo que nos agrada, lo subjetivo. Los hombres los andamos buscando, ¿sí? Porque es un deseo de buscar lo torcido, cuando es manejado por el ego, ¿sí? Hay un deseo, entonces tenemos que desconectarnos de ahí, para que realmente busquemos ese deseo de hacer la voluntad de Dios en nosotros. Eso es lo que tenemos que buscar en nosotros, establecer nuestras vidas en un deseo de estar, depender de Él, vivir para Él, ¿sí me entienden? Eso es lo que tenemos que hacer diferencia, porque es muy difícil todo eso. No es fácil distinguir entre la luz y la oscuridad, no es fácil. No es fácil, el profeta Isaías nos lo dice muy claro, 5:20 de ahí de Isaías dice, no es fácil distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Es muy difícil. Pero la clave está en que ahorita al empezar tú dijiste algo muy cierto, que nosotros no vamos a poder penetrar a la Torah mientras nosotros mismos no nos vayamos limpiando, por decirlo así, descascarando, dejando toda esa atrás. Sí, es que lo que nosotros traemos como seres humanos sin hacer es una vestidura de puras cáscaras. Entonces nos tenemos que ir purificando a través de la Torah, sí, pero con la enseñanza de los sabios. Para eso fue ahorita escrito todos los shiur y todo la perashá. Esa nos va purificando semana con semana, día con día, porque es un estudio semanal, no es nada más en domingo. No. Entonces sí es cierto, eso sí estuvo muy entronizada la plática, porque no tenemos por qué querer adelantar el tiempo cuando no hemos comenzado, como se dijo, ¿qué hizo Abraham? Al mandamiento que se le dio, ¿no? Vete hacia ti. Que oyó su voz, dice que le dio. Sí. Entonces, no se puede tener otro comienzo si no hay ese seguimiento. Ahí está. Por eso los sabios tienen eso. Desprendete de ti, vuélvete a ti. En cada shiur que se abre, la mayoría de los sabios dice, vete hacia ti. Vete hacia ti. Y pues, así que tenemos que descascararnos, no es generacional lo que se viene cargando, no es de ahorita, no es de ahorita. Y eso es lo que se ignora aquí, lo que se tiene que descascarar, lo generacional. De hecho hay un estudio que vimos el domingo pasado, que si tienen oportunidad de verlo,
Está en el canal de YouTube, está como tema libre 1. Ah, con razón te he buscado, pero no lo encontré. Sí, en YouTube ahí ya tenemos varios canales. Entonces, el tema libre 1, lo dimos Baruch Hashem en Cuernavaca. Entonces ahí hablamos precisamente de una clase que es basada en el libro del Morello de Ripko, Esencia y Máscaras. Ahí hablamos de cómo es el proceso de uno cuando está precisamente hacia la espiritualidad. Posteriormente van a ver otro que es el tema 2. Ahí se habla, otro amigo que con ayuda de Hashem luego va a venir también, Aarón. Él ya habla específicamente sobre cuáles son las cosas que un Benei Noach tiene que hacer para poder formar parte de esto, ¿no? Pero bueno, aquí primeramente la idea es empezar a conocernos nosotros, quiénes somos. A medida que nosotros nos conocemos, vamos a conocer a Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque en nosotros mismos está la chispa divina. Nuestros sabios nos enseñan que hay dos almas en el hombre. Está un alma divina y un alma animal. Ese alma animal es lo que le vamos a llamar Yetzer Hara o inclinación hacia el mal. Cuando Don Pablo le dijo, es que tenemos la lucha con el enemigo, se está refiriendo al Yetzer Hara. Ese Yetzer Hara es parte de nosotros. Es esa alma animal que también recibe el nombre de ego. Entonces, bueno, ese es el primer enemigo que vamos a tener identificado. Entonces, el ego va a tener ciertas características. Hay un disco del Rab Jonathan, que es una larga vida, que se llama No te dejes caer. Ahí él explica cómo es este enemigo. Ahí nos dice que el enemigo es viejo, es un rey viejo y necio. Así es el Yetzer Hara. Dice, es un rey viejo y necio. ¿El rey qué es? Se siente que lo puede todo. Entonces, cuando sentimos que podemos todo, es el ego. Desde ya vemos que es el ego. Viejo, que lo sabe todo. Dice, no, tú ya me vas a venir a enseñar a mí, o tú crees que ya en mis años voy a cambiar. Es el Yetzer Hara, es el ego que está ahí detrás. Necio, no, las cosas son como yo digo. Esos tres ingredientes está el Yetzer Hara. Entonces esa es la manera que nos da el Rab Jonathan para identificarlo. Ahora, decía usted que en base al enemigo, como en el cristianismo se conoce, ¿no? Que es el Satán, ¿no? Principalmente, ¿no? Cuando hablamos del Satán, pues el Satán va a tener principalmente esa idea de que además de él existe alguien. No es cierto. Aquí el judaísmo nos dice, además de Hashem no existe nadie. Solamente Hashem existe. Si nosotros tenemos dudas, vamos a ver el libro de Job. En el libro de Job, el solo hecho de leerlo nos damos cuenta que efectivamente dice que Hashem estaba hablando con sus servidores, con los ángeles. Dice, y el Satán fue. Y dice que empieza a tener un diálogo Hashem con el Satán, ¿no? Y el Satán le dice, ¿y a poco Job te tiene de gratis? ¿Por qué? Porque hacía sacrificios por sus hijos, ¿no? Y dice, déjame que yo lo toque y vamos a ver si es cierto que él te va a seguir alabando, ¿no? A partir de ahí es donde nos damos cuenta que le dice a Hashem, ves, pero no le quites la vida. ¿Qué les dan a entender a esto? Que Hashem tiene el control. Hashem está permitiendo que el Satán lo pueda tocar, pero hay un propósito. ¿Por qué? Porque al final del libro de Job nos vamos a dar cuenta que Job llegó a tener una relación mucho más apegada a Hashem. Entonces, en realidad, el Satán es un servidor de Hashem. Y como servidor de Hashem, o sea, él no puede hacer algo que Hashem no quiere que haga. En otras palabras, si existe un acusador, es el Satán. Este ángel acusador va a llevar nota de todas las cosas que hace el pueblo de Israel. Y entonces posteriormente nos dice el Hafetz Haim de Vita de Moria que el Satán no puede acusar a nadie si no es que hay un testigo. ¿Y quiénes son los testigos? Nosotros mismos. Si nosotros, por ejemplo, una persona que habla Lashon Hara es habladuría, chisme, ¿no? De repente habla alguien mal de otra persona, de quien se habló mal, el Satán toma nota, va y dice, esa persona hizo esto y esto y esto. Y los testigos, pues fulano y sultano, estaban ahí cuando se habló. Entonces, es algo que el Hafetz Haim nos enseña. Entonces, el Satán no nos puede hacer ningún daño. ¿Por qué? Porque Hashem estableció todas las leyes. La ley de Hashem es que solamente el Satán puede acusar si hay testigos, hombres. Por sí mismo no tiene ningún poder, simplemente cumple la orden de Hashem.
Igualmente, muchas veces cuando nos llega un sufrimiento, ¿por qué nos va a llegar? Porque seguramente Hashem también está hablando bien de nosotros. Dijo, no hay siervo como fulano en la tierra, ¿no? Entonces pasa el Satán y dice, pues déjalo pruebo y a ver si es cierto, ¿no? Pero al final esa prueba, ¿para qué es? Para perfeccionarnos. Entonces eso es lo que tenemos que entender de él. El Satán no es un ser que esté en contra. La canción que cantamos al final de Yo tengo fe completa que no existe el mal, es entender que todo viene de Hashem. Todo, absolutamente todo. לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. לא מגיע לי כלום, 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 לא מגיע לי כלום. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שאתה נותן לי. רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת